Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? 6 de septiembre de 2019 y esta es la séptima clase del curso de Filosofía Política. Como bien hemos visto, partimos hablando del bien metafísico, del bien moral y del bien común. Eh, Bien común en dos sesiones. Después vimos lo que es las causas y los fines. Más adelante, en la clase sexta y séptima, parece que fuimos la felicidad. La felicidad como un fin último del hombre. ¿Y por qué es importante en ciencia política, en teoría política o en filosofía política pasar la felicidad? Porque al final de cuentas, todo el quehacer del hombre tiene como fin último la felicidad del mismo hombre, esta eudaimonía, ¿no es cierto? Y que decíamos que esa felicidad era aquello que movía a la gente a operar en sus distintas posibilidades, digamos, ¿no? Habíamos dicho también que entre los tipos de felicidad teníamos la felicidad un poco relacionada con aquello que es la voluntad, pero particularmente con algo que es un poquito más, eh, si usted quiere, concupiscible, ¿no? Después había una felicidad voluptuosa, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la felicidad voluptuosa, aquello que tiene que ver con la abundancia de bienes exteriores, digamos, ¿no? Que sean riquezas, bien sean honores, eh, incluso aspectos sensoriales, digamos, ¿no? Eh, y ello retrae al hombre de la virtud, aunque sean usados de manera moderada, digamos, decíamos, ¿no? Entonces, eh, el modo más excelente por el don que inclina a despreciarlos, estos bienes, habla del espíritu que está más elevado ontológicamente. Después estábamos hablando de la felicidad de la vida activa, que consiste principalmente en dar cosas a los demás, sea como debidas o como beneficio espontáneo, ¿no es cierto? O sea, lo primero nos dispone a la virtud para que no rehusemos dar al prójimo lo que debemos, lo cual pertenece a la justicia, devolver aquello que nos prestaron, ¿no es cierto? Eso, por cierto. Más el don que nos mueve a eso mismo con el afecto más abundante, de modo que cumplamos con justicia y ferviente deseo dar al que necesita, digamos, ¿no? Eso produce una felicidad, está en el mundo de la felicidad activa. Y por último, las cosas pertenecientes a la felicidad de la vida contemplativa, que son las bienaventuranzas finales, digamos. ¿Qué es lo que mueve al hombre, el hombre de fe, al hombre ordenado al bien? Que es finalmente esa felicidad que tiene que ver con la trascendencia, con esta vida futura, ¿no? Bien, otro tema que es muy importante en términos de la filosofía política es analizar, porque en la segunda parte del curso nosotros vamos a analizar cómo se comporta el príncipe, cómo se comporta el monarca, cómo actúa, cómo opera el gobernante. Entonces decimos, si uno sigue el pensamiento de Maquiavelo, la idea como fin último del gobernante es mantener el poder, no importa cuáles sean las herramientas que para ello use. Si los medios son adecuados o no son adecuados, lo importante es el fin, y el fin es mantener el poder. Eso es en el príncipe Maquiavelo, que lo vamos a ver el próximo año, después que veamos el Dante, un poquito, un pedazo del Dante, un trocito del Dante en los aspectos asociados más al tema político. Eh, entonces, tenemos que ver un tema que es fundamental, que es determinar qué es bueno al final del día desde el punto de vista moral, pero qué es bueno en cuanto a la responsabilidad. Entonces, el acto humano y su carácter ético, ese es el tema, el acto humano y su carácter ético. Entonces, eh, el hombre, como ser, como criatura, es el único que es sujeto de ética. ¿Y por qué es el único que es sujeto de ética? Porque es el único que puede responder por sus actos desde el punto de vista moral. ¿Y por qué es el único que puede responder desde el punto de vista moral por sus actos? Porque es quien tiene moral y quien tiene, entonces, porque tiene voluntad y porque tiene libertad. Entonces, los perritos o los gatitos no tienen voluntad,
Ellos no son un poco, son esclavos de su instinto, entiéndase así. El perrito no actúa por voluntad y tampoco por libertad, porque eso requiere una cosa anterior, que se llama intelecto agente. El perrito no tiene intelecto agente. Por lo tanto, el perrito, si usted le pone un trocito de carne, como ya lo hemos dicho tal vez en otra clase, un trocito de carne todos los días a las 10 de la mañana, toda su vida el perrito se va a comer el trocito de carne a las 10 de la mañana. Porque él no elige, el esclavo de su instinto, ¿ya? Entonces decimos que el hombre es el único que es sujeto de acto ético y por tanto es a quien se le puede pedir explicaciones por sus actos, ¿no es cierto? Eh, el hombre no está determinado por su instinto, por su biología, sino por que el hombre, como persona humana, subyace en naturaleza racional. ¿Mm? Por lo tanto, es dueño de sus actos. Es un ser libre y consciente. Eso es muy importante. Consciente, tiene conciencia de lo que hace. Los actos así realizados, en los que entra en juego la razón y la voluntad personales, son llamados por los filósofos actos propiamente humanos. Entonces nosotros separamos los actos del hombre y los actos de la persona humana. ¿Cuál es la diferencia? Que los actos del hombre son los actos que son remitidos propiamente a lo biológico. Por ejemplo, comer, respirar, es un acto del hombre, el hombre en cuanto animal. Ir a sus necesidades al baño son propias del hombre en cuanto hombre, no en cuanto persona humana. ¿Qué es lo que es propio de la persona humana? Sus actos, sus acciones, producto de la voluntad y la libertad. Respirar no es un producto de la voluntad del hombre. El hombre no puede decir, ahora voy a parar de respirar. Podrá hacer una apnea o aguantar la respiración durante 40 segundos, un minuto. A lo mejor un buzo táctico aguantará 2 minutos o 3 minutos, no sé. Pero en algún minuto tiene que respirar. No elige eso. En cambio, la persona humana, sus actos de persona humana son productos de la voluntad y la libertad. ¿No es cierto? Entonces, a estos actos se le llaman actos de la persona humana y a los otros actos, como la circulación de la sangre, el corazón, son actos del hombre que no dependen de él. Así es claro que somos responsables de aquellos actos que brotan de las decisiones que hemos elegido. Entonces, el hombre es sujeto de acto ético en tanto y en cuanto por su voluntad y su libertad está eligiendo un bien ilícito, es decir, elegible, y siempre tiene una disyuntiva entre dos o más bienes que elegir. Son muy pocas las ocasiones en que no tiene dónde elegir en cuanto al acto humano, ¿ya? Eh, Somos responsables de aquellos actos que brotan de nuestras decisiones que hemos elegido realizar y no de lo que realizamos sin elegir, ¿ya? Nosotros no somos responsables de lo que realizamos sin elegir. Por ejemplo, de los latidos de mi corazón. ¿Ya? El filósofo dice, y voy a citar por favor, el hombre se diferencia de las criaturas irracionales en que es dueño de sus actos. Por eso, solo aquellas acciones de las que el hombre es dueño puede llamarse propiamente humana. El hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad. Así, se define el libre albedrío como la facultad de la voluntad y de la razón. Se define el libre albedrío como la facultad de la voluntad y de la razón. Llamamos, por tanto, acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. De las demás acciones que se atribuyen al hombre pueden llamarse del hombre, pero no propiamente humanas, pues no pertenecen al hombre en cuanto que es hombre. ¿Mm? ¿Y qué decimos entonces? Por la razón conocemos el fin y por la voluntad nos determinamos a él. Y esto quiero que usted que está viendo esto lo anote. Lo anote. Por la razón conocemos el fin y por la voluntad nos determinamos hacia él. Porque el acto humano, en cuanto el acto en sí, es una operación de la voluntad y no una facultad del entendimiento. Porque si fuese una facultad del entendimiento, usted nunca se equivocaría.
Y entonces serían más éticos quienes son más inteligentes. Y serían menos éticos quienes tienen descendido los niveles cognitivos. Y no es así, porque la razón a usted le ilustra el camino que tiene que elegir, pero quien va a decidir va a ser la voluntad. Por eso pasa que usted durante muchos años elige un buen camino y de pronto, usted no sabe por qué, en algún momento de debilidad, en lugar de irse por el camino bueno, fue por el camino malo. No voy a poner ejemplo, pero si usted quiere, usted todos los días se fue a su casa el día viernes, todos los viernes se fue a su casa, pero un viernes se fue con sus amigos de juerga a la casa de alegría, ahí, a algún lenocinio, no sé, y se equivocó y cayó en un vicio, porque no es de la razón, es de la voluntad. Y la voluntad es algo que se realiza todos los días. Por eso que usted todos los días debe estar muy, muy, muy atento a que su voluntad concuerde con la voluntad de quien nos creó. ¿Ya? Entonces, decimos que estas acciones conscientes y libremente elegidas son las únicas que se pueden calificar de buenas o malas. Solamente aquello que usted eligió libremente, con su voluntad, se pueden calificar de buenas o malas. Y por lo mismo son de tipo ético. Solo el ser libre y racional protagoniza una existencia de tipo ética y es susceptible de hacerse bueno o malo a través de sus acciones. Para que una acción sea plenamente libre y voluntaria, debe cumplir dos condiciones. Primero, que haya un conocimiento del fin o el bien querido, así como de la condición ética o moralidad de tal fin. ¿Ya? Que haya un conocimiento del fin y la moralidad que tiene ese fin. No sirve solamente el fin a secas, sino el grado de moralidad que tiene ese fin. Y segundo, que haya una voluntariedad, es decir, que la acción nazca de usted, de una decisión libre, nazca de usted, sin ningún tipo de coacción y coerción. ¿Ya? Esa es una idea primaria. Bien, el filósofo nos dice, respecto a esto mismo, cuando decimos filósofo estamos hablando de, en este caso, Tomás de Aquino, que es la base fundamental para poder entender la ética aristotélica bastante ordenada y bastante con una nomenclatura adecuada, ¿ya? Dice el filósofo, hay que tener en cuenta que el principio de algunos actos o movimientos está en el agente y en lo que es movido, mientras que el principio de otros movimientos o actos está fuera. Porque cuando una piedra se mueve hacia arriba, el principio de esta moción es exterior a la piedra. Pero cuando se mueve hacia abajo, el principio de esta moción está en la piedra misma. Pero para que algo llegue a hacerse por un fin, se requiere algún conocimiento del fin. Así pues, lo que obra de este modo o es movido por un principio intrínseco que tiene algún conocimiento del fin, tiene en sí mismo el principio de acción del movimiento, no sólo para obrar, sino también para obrar por un fin. Pero se dice que se mueven a sí mismas las cosas que tienen conocimiento del fin porque está en ellas el principio, no sólo para obrar, sino para obrar por un fin. En consecuencia, cuando tanto el obrar como el obrar por un fin se deben a un principio intrínseco, estos movimientos y actos se llaman voluntarios. Pues el término voluntario implica esto, que el movimiento y el acto se deben a la propia inclinación, que es una operación de la gente, absolutamente libre. Y es tan libre esa decisión que hoy día usted eligió, voy a inventar, hoy día eligió el 4 y mañana el 4 y mañana el otro día el 4, todos los días eligió el 4 y de repente dijo, hoy día no quiero elegir 4, voy a elegir 5.
o tres. Es la libertad de elegir en cada minuto, en cada minuto conscientemente, aquel camino que va a seguir. De lo dicho, entonces, concluimos que en todo acto humano se presentan las siguientes características. Son tres características propias del acto humano. Primero, que procede de un principio intrínseco, es decir, que que tienen su origen en las facultades espirituales de la persona, que tienen su origen en las facultades espirituales de la persona, que es entendimiento y voluntad. Entendimiento porque me da conocimiento del fin, y la voluntad porque hace que yo como agente opere en el acto. Segundo, debe existir un conocimiento formal del fin, aquello en función de lo cual el sujeto realiza la acción, así como su valoración ética. Tercero, el fin por el que se realiza tal acción es querido como un bien, de tal manera que la decisión nace de la voluntariedad de la persona. Yo quiero hacer eso, porque eso es bueno para mí. Lo entiendo como algo bueno para mí. Insistamos entonces en que el acto humano, para ser libre, ha de ser realizado con conocimiento y voluntariedad, o sea, producto de la voluntad, como requisitos mínimos. Ahora bien, en la medida en que alguna de estas características sufre alguna influencia, el mismo acto se modifica, y como consecuencia de ello, la responsabilidad de la persona también lo hace. Y así, a mayor conocimiento, más conciencia de los actos y mayor responsabilidad frente a ellos y sus consecuencias. Mientras que, a menor conocimiento, también la elección será más deficiente y por tanto disminuirá la responsabilidad. Del mismo modo, a más voluntariedad aumentará la libertad y la responsabilidad, mientras que disminuirá cuando la voluntad se vea dificultada o impedida por alguna cosa. Nos está diciendo entonces el filósofo que existen distintos elementos que influyen en la responsabilidad del acto humano. Se ha dicho que la acción plenamente voluntaria cuando se realiza con conocimiento y voluntariedad. Y por ello, cuando alguna de estas dos características se ve influida por algún factor, responsabilidad de la persona, también se ve afectado, pudiendo aumentar o disminuir o quedar suprimida. Por ejemplo, tenemos como una primera parte la influencia del conocimiento en respecto a los medios y los fines. De los temas del conocimiento, lo primero es la ignorancia. La ignorancia que se nos presenta la tenemos todos dependiendo de distintos actos. Nosotros vamos a hablar de la ignorancia vencible o la ignorancia de responsabilidad y la ignorancia invencible. Bien, entendiendo la ignorancia como la falta o disminución del conocimiento necesario para realizar una acción. ¿Estamos? Entendemos entonces la ignorancia como la falta o disminución del conocimiento necesario para realizar una acción. Se puede ignorar los principios éticos, por ejemplo, que es malo ver películas pornográficas. O se pueden ignorar algunas circunstancias que afectan tal acto como, siguiendo el mismo ejemplo, que esta película que voy a ver al cine es pornográfica. Ahora bien, el hecho de ignorar algo es excusable, es decir, ser responsable de esa ignorancia que afecta a la realización del acto. Entonces eso lo planteemos como pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver, ¿es excusable la ignorancia? Es decir, ¿se es responsable de esa ignorancia que afecta a la realización del acto? Esto nos lleva a pensar que hay que atender a las causas de tal ignorancia para definir su grado de libertad y de responsabilidad. No obstante, para determinar el de responsabilidad es necesario distinguir dos tipos de ignorancia. Y es lo que ya decimos, la ignorancia invencible o insuperable y la ignorancia vencible o superable.
Efectivamente, hay casos en que la ignorancia procede de una incapacidad real que por deficiencias personales o culturales no puede ser superada, en cuyo caso disminuye la libertad y exime de responsabilidad. Se trata de la ignorancia invencible. ¿Cuándo tiene usted ignorancia invencible? Cuando usted invita a un amigo y le dice, amigo, vamos, te invito a comer helado. Lleva al amigo a la heladería, el amigo pide 1 litro de helado y entonces el chico se toma el litro de helado y cuando va en la mitad del litro de helado, ¿no es cierto? Se desmaya y se va al hospital y el chico se puede incluso morir, se murió. Lo lamento, triste, tremendo. ¿Qué pasó? Que el chico tenía diabetes y no podía comer dulce y lo traicionó su inclinación, el concupiscible de querer comer el helado muy dulce y el chico le pasó un coma diabético y se murió. El ejemplo un poco violento, sí, porque estamos hablando del grado de responsabilidad ética suyo. ¿Y quién? ¿Pero por qué está comiendo helado? ¿Quién lo llevó? Yo lo invité a comer helado. ¿Cuál es su responsabilidad ética? Según los liberales o los socialistas o los distintos grupos políticos de hoy día, a usted lo meten preso. Pero el grado de responsabilidad suyo es mínimo, porque usted tiene una ignorancia que es insuperable, es invencible. ¿Y por qué es invencible? Porque es un conocimiento que usted no tiene, no tiene cómo saberlo y no tiene obligación de saberlo. Usted no tiene obligación de saber que su amigo, que no le ha contado que tiene diabetes, se conocieron recién, son nuevos compañeros de curso, usted se va a la heladería y el chico no le dice que es insulino dependiente. Usted no lo sabe. Es una ignorancia invencible. El chico se murió y usted no sabía. O una señora se cae a una fosa ahí en la calle de 2 metros de profundidad y usted va corriendo y la saca. Saca a la señora de la fosa, la señora se sacude un poco, le da las gracias y sigue corriendo, se va a meter a la casa de la vecina y le pega un balazo a la vecina. Entonces usted no sabía que la señora que está salvando en un acto bueno suyo iba a terminar haciendo algo que es malo, que es el fin. Por eso es que hablamos de los medios y los fines. Entonces, esa ignorancia invencible que usted no tiene que saber. La ignorancia se relaciona con la voluntad antecedentemente cuando, sin ser voluntaria, es causa de querer lo que de otro modo una persona no querría. Así, cuando el hombre ignora alguna circunstancia o un acto que no está obligado a conocer y por eso hace algo que no haría de saberlo. Por ejemplo, el caso del chico con diabetes. Usted no tiene ninguna obligación de saber eso. Es una pena, es triste, sí, por cierto. Pero su grado de responsabilidad ética es casi nulo, cero. Distinto, al revés, a contrario sensu, casos de conocimiento que procede de motivos que no eximen de responsabilidad personal, que es la ignorancia vencible o la ignorancia superable, que es aquello que usted debe saber, necesariamente tendría que saber. Es usted estudiante de medicina y resulta que estando en la escuela de medicina, el día que pasaron en la escuela, el tema de, voy a poner un caso, analgésicos. Voy a poner un ejemplo real. Pasaron analgésicos y justo el día que me informaron que resulta que si a un chico, se le hace, a un niño menor de 12 años, se le receta ácido acetilsalicílico, aspirina, estando con un cuadro gripal, existe la posibilidad que en 1 millón puedan acusar un síndrome que lo lleva a la muerte, que es un síndrome de Reye. Y es real, eso es real. Entonces, pero resulta que usted ese día que pasaron esa clase, usted en lugar de irse a la universidad, se fue con los amigos porque tenían un campeonato de pool. Y se fue a jugar pool. Y se perdió esa clase. Usted después se tituló y nunca le preguntaron eso. Porque usted cuando estudia medicina no le preguntan todo lo que sabe.
le preguntan algunas cosas. Sería imposible que le preguntaran todo lo que usted estudia. El profesor que hace una prueba elige distintos temas y hace algunas preguntas y otras que quedan allí que usted las tiene que saber. Y entonces usted no estudió esa parte y ese chico después, usted va, le receta aspirina, el chico cursa el síndrome de Reye y se muere. Entonces usted tiene un alto grado de responsabilidad ética, porque en ese caso usted tendría que haber sabido algo. Es decir, es el conocimiento que usted está obligado a saber. Por ejemplo, el ingeniero que hizo el puente Caucao. Era obligación saber cómo era el diseño. O la constructora, era obligación haber revisado el diseño antes de comenzar a construir el puente. Entonces decimos que, bien, hay otros casos de desconocimiento que procede de motivos que no eximen de la responsabilidad personal. Pues hay que poner todos los medios para conocer lo necesario antes de tomar una elección. Este segundo caso es llamado ignorancia vencible, entonces, de la que sí somos responsables, pues, aunque puede ser superada por el esfuerzo que corresponde, permanece a causa nuestra negligencia. Como es voluntaria, esta ignorancia sí implica responsabilidad y responsabilidad grave. La mayoría de los profesionales que están demandados por, qué sé yo, eh, por falta, ¿cómo se llama? Por falta ética a la profesión, es por esto. Las denuncias a médicos o ingenieros o abogados, digamos, o distintas profesiones en que el tipo debe conocer algo. Es obligación suya conocer la ley, por ejemplo. No es que yo no sabía que no podía matar al vecino. No, usted no puede decir eso. Es obligación, entonces, usted conocer los 10 mandamientos. Usted no puede aducir desconocimiento a los 10 mandamientos. Es obligación, es un deber suyo. Es una ignorancia vencible. Es obligación suya. En la temprana edad, conocer los 10 mandamientos. Estudiarlos, analizarlos y aprendérselos. Y después, por supuesto, hacerlos acto operativo en su vida. Es obligación. Se llama voluntaria la ignorancia de lo que uno puede y debe saber. Por consiguiente, tenemos una ignorancia así cuando uno no tiene en cuenta lo que puede y debe tener en cuenta. Esta ignorancia se llama de mala elección y puede provenir de la pasión o del hábito. También tenemos esta ignorancia cuando uno no procura tener el conocimiento que debe tener. Así, la ignorancia de los principios universales del derecho, que todos deben saber, se considera voluntaria porque se produce por negligencia. ¿Cómo conocer la ley? Entonces, podemos poner un ejemplo. Cuando una enfermera aplica medicamentos sin conocer sus efectos colaterales, y el caso del que busca ignorar los efectos de la píldora del día después, para su conciencia no lo recrimine. Es una ignorancia claramente culpable porque es buscada y querida. Bien, el grado de responsabilidad que tenga el sujeto va a depender de la gravedad de la materia de la que se trate, pues. Si una persona se muere producto de una ignorancia vencible, es mucho más grave que si alguien llega atrasado a una oficina, porque usted debía saber cuál era la calle que conducía, qué sé yo, no sé, estoy inventando. Entonces, el grado de responsabilidad que tenga el sujeto va a depender de la gravedad de la materia de la que se trate, de la obligación de la persona de poseer el conocimiento respectivo y del interés y diligencia que se ponga en la propia formación. Por eso es que usted se debe formar en todos los ámbitos, hablo no solamente materiales, sino en el ámbito intelectual, psicológico y particularmente el espiritual. En efecto, existen personas que manifiestan diferente desinterés por estos temas éticos, especialmente en política. Eh, una explicación es que no siempre están dispuestos a superar las deficiencias de su formación o simplemente porque ideológicamente ponen ponen la estructura y el fin ideológico por encima del mayor bien y del acto ético en cuanto ético como fin moral. Y es allí donde los gobernantes cometen los mayores errores y las mayores equivocaciones. Y por eso tenemos nosotros gobernantes que hoy día le están diciendo en una campaña que 2 más 2 son 4 y mañana, cuando están gobernando, dicen que 2 más 2 es 3.
usted verá cómo aplica eso a la realidad que nos rodea. Para la próxima clase vamos a seguir viendo el acto ético y vamos a ver el tema de las pasiones, el miedo, la pasión y la violencia. La coacción en el acto ético. Cuando, aquí tiene ya que ver con la libertad. Eso vamos a ver en la próxima clase. Es un gusto saludarlos y es un agrado que puedan ustedes seguir participando del curso que está auspiciado por la Fundación Alejandro Farnesio, fundación que está creándose y que justamente es un centro de estudios históricos, políticos y sociales. Fundación Alejandro Farnesio, para que usted pueda conocer un poco más de lo que es la historia de Occidente, lo que es nuestro legado hispano-cristiano. Buenas noches.